Y usted, como es vicepresidente del Parlamento Europeo, también, ¿qué piensa que puede ocurrir con Ucrania, Rusia, OTAN? ¿Podría llegar la OTAN a tener un conflicto con Rusia? Esta guerra es un conflicto que va más allá de su propio espacio geográfico, ¿no? Es decir, tiene un contenido ideológico, ¿no? Rusia, después de la caída del comunismo, de la Unión Soviética, no se transformó en una democracia, sino que ha derivado en un régimen autocrático que elimina a sus enemigos y que truca las elecciones. Y Rusia está controlada por una oligocracia que a su vez está en manos de un autócrata, ¿no? Que es Putin, Vladimir Putin, ¿no? O sea, no es una democracia. Entonces, Putin, como este tipo de regímenes, Irán hace lo mismo, necesitan conflictos exteriores, guerras contra un enemigo exterior, para justificar su opresión, su totalitarismo y para distraer a su opinión pública, ¿no? Entonces, también hay motivos económicos, ¿no? Porque Ucrania para Rusia siempre fue parte de su imperio, ¿no? Ucrania es un país muy rico en el sector primario, por ejemplo, y en el industrial también, pero como sector primario tiene una riqueza extraordinaria, como le pasa a Argentina, por ejemplo, ¿no? Se había hablado de Ucrania como el granero de Europa. De hecho, dentro de los planes criminales de Hitler, Ucrania tenía que ser el gran espacio agrícola para alimentar a toda Europa, ¿no? Entonces, claro, Ucrania es un país muy grande, potencialmente muy rico, con una población eslava, mayoritariamente cristiana ortodoxa, y Rusia, desde tiempo inmemorial, desde la Edad Media, consideraba a Ucrania como parte de su esfera de influencia y como parte de su imperio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en época de la Unión Soviética, Ucrania era una de las repúblicas soviéticas, ¿no? Como Georgia, como Rusia, como Kazajstán, como yo, no sé. Entonces, bueno, pues cuando cae la Unión Soviética, Ucrania, como otros muchos países de la Unión Soviética, declara su independencia y se transforma en un Estado independiente. Y entonces inmediatamente empieza una pugna entre Rusia y, vamos a decir, Occidente, porque Ucrania forme parte de su esfera de influencia, ¿no? Entonces hay una parte de los ucranianos que quieren ser miembros de la OTAN y de la Unión Europea. Y otra parte de ucranianos que lo que quieren es seguir formando parte del área, digamos, cultural, política y económica rusa. Ucrania tiene una parte en el este que es rusófona y más próxima a Rusia. Y tiene una parte más occidental donde, bueno, entonces esto crea unos conflictos internos en Ucrania. Hay que decir que Ucrania era un país muy corrupto también, ¿eh? O sea, no es que fuera un paraíso de democracia y honradez. O sea, era un país
donde había oligarcas, había corrupción y tal. Y bueno, pues hay un momento en que el pueblo ucraniano sale a la calle porque quiere formar parte de la Unión Europea. Y entonces hay un conflicto abierto en las calles. Y el presidente de la época, que era prorruso, tiene que huir a Rusia. Y entonces Ucrania emprende un camino de incorporación a Occidente, ¿no? Y Putin no lo tolera. Primero invade Crimea. Crimea formaba parte de Ucrania. Una cosa rara, porque Crimea nunca había formado parte de Ucrania. Formaba parte de Rusia. Pero en época de Nikita Khrushchev, como presidente de la Unión Soviética y secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, él era ucraniano. Y entonces incorpora Crimea a Ucrania. Pero bueno, fue una cosa un poco artificial, ¿no? Porque Crimea era rusa siempre, ¿no? Bueno, primero invade Crimea y a continuación amenaza. La verdad es que Ucrania no se lo toma en serio, Occidente tampoco. Y te lo digo porque, a ver, imaginemos que hace 10 años, cuando Putin invade Ucrania y empieza a amenazar seriamente a Ucrania y arma y financia a las milicias separatistas del Donbass, y hay una guerra interna en Ucrania, una guerra civil, donde Putin actúa por ejército interpuesto, que son estos separatistas del Donbass. Guerra que dura muchos años y con muchos muertos, pero que estaba allí como medio oculta, ¿no? Pero vamos, era una guerra muy cruel, ¿eh? Si en ese momento la OTAN, a petición de Ucrania, mete 10 divisiones dentro de Ucrania y dice, no, es que Ucrania nos ha invitado a hacer unas maniobras, por ejemplo, ¿no? Y mete 10.000 hombres o 30.000 hombres, más equipo, ¿no? Dentro de Ucrania, Putin no se hubiera atrevido a entrar, ¿no? Pero claro, la OTAN es muy cauta y solo hace que protestar verbalmente y tal y cual. Y Putin, que como todas las fieras huele la debilidad de la presa, ¿no? Dice, uy, yo aquí puedo hacer lo que me dé la gana porque estos europeos, él nos tiene por gente débil, sin nervio moral, degenerados, ¿no? O sea, y él pues se considera el líder de un pueblo guerrero, viril, ¿no? Y entonces pues dice, yo esto lo conquisto en 15 días. Y sin aviso previo, ¡bum!, entra, pero se encuentra con una cosa que él no contaba, porque su plan era tomar Kiev, matar a Zelensky o hacerlo prisionero, poner un presidente títere y tener a Ucrania como un satélite, ¿no? Ese era el plan, ¿no? Contando con los ucranianos prorrusos, ¿no? Pero se encuentra, para su sorpresa, que Ucrania resiste y que el ejército ucraniano, mucho más pequeño que el ruso, aguanta, no puede tomar Kiev. Y la guerra se estabiliza y empieza a llegar una ayuda masiva, financiera y material, de Estados Unidos y de Europa. Y claro, ya llevamos de guerra, imagínate el tiempo que llevamos. Y ahora se ha transformado en una guerra de desgaste. ¿Esta guerra la puede ganar Ucrania? Difícilmente, porque
A ver, en el último extremo, Putin podría utilizar armas nucleares tácticas, ¿no? ¿La puede ganar Rusia? Difícilmente, porque para Estados Unidos y para Europa, el que Rusia ganara esta guerra y se apoderara de Ucrania representaría de cara al futuro una situación de amenaza y de debilidad que no podemos consentir. Por tanto, mi predicción es que al final, después de muchos muertos y mucho sufrimiento, habrá algún tipo de acuerdo. Algún tipo de acuerdo. No me atrevo a concretar cómo, pero bueno, pues por supuesto hay aspectos territoriales donde quizá una parte de Ucrania pase a Rusia, aspectos económicos, cuáles serán las compensaciones de guerra que pueda recibir Ucrania, el estatus futuro de Ucrania, si será un país neutral, si será un país incorporado a Occidente. No me atrevo a prefigurar cómo sería ese acuerdo, pero lo que sí veo bastante claro es que ni Ucrania ni Rusia van a poder ganar y al final habrá algún tipo de componenda. Esto es lo que yo creo. Y entre medias, la OTAN y Rusia. Bueno, entre medias lo que harán es que Estados Unidos y la OTAN seguirán ayudando a Ucrania y la guerra se estancará, ¿no? Y después hay cambios, por ejemplo, Biden autorizaba que se empleen armas americanas en manos de los ucranianos para atacar a Rusia en su interior, cosa que antes no consentía. Pero un misil de alcance intermedio, o sea, 400 kilómetros de alcance o 500, puede bombardear depósitos de municiones, de combustible, aeropuertos en Rusia, ¿no? Eso sería un cambio cualitativo. Naturalmente Rusia tomaría represalias. O sea, es una situación muy peligrosa, muy inestable, con una probabilidad pequeña, pero no cero, de que se extienda a toda Europa, pero en fin, esperemos que prevalezca la sensatez y el instinto de conservación, ¿no?